Nos quedamos en el último problema que resolvimos la clase pasada. Fue aquel en el cual íbamos disminuyendo progresivamente las amplitudes cuando teníamos una onda resultante que se daba por la superposición de dos ondas componentes que se podían definir a través de la función seno, solamente que entre estas dos ondas componentes había una diferencia de fase de 90 grados. Entonces se procedió a llevar a cabo el proceso que vimos en la clase pasada, donde íbamos disminuyendo progresivamente las amplitudes de las ondas componentes. Pero aquí tengo un detalle que me permitiría simplificar este proceso. ¿Cuál es? La diferencia de fase entre las ondas que se superponen para la misma región del espacio es pi entre 2. Entonces, yo sé que las ondas que se superponen en la misma región del espacio están definidas por estas dos funciones, estas dos de aquí. Y las voy a reescribir en la parte que en la siguiente hoja. Entonces tengo una onda resultante que se obtiene de la superposición de dos ondas componentes, siendo estas definidas por las funciones que habíamos visto la clase de ayer. Y sub índice 1, que depende del espacio en x y del tiempo t, igual a 14.1 por 10 a la menos 2, 14.1 por 10 a la menos 2, por el seno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t, mientras que la segunda onda está definida por la función, la segunda onda componente está definida por la función y sub índice 2, que depende del espacio en x y del tiempo t, la cual es igual a 24.2 por 10 a la menos 2, 24.2 por 10 a la menos 2 por el seno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t más pi entre 2 o un medio de pi, porque el ejercicio nos ha establecido que entre las ondas componentes existe una diferencia de fase de un medio de pi y las ondas componentes tienen la misma longitud de onda y la misma frecuencia, por lo que la expresión k de x menos la frecuencia angular omega por t es igual para ambas. Como entre ambas existe una diferencia de fase de un medio de pi, entonces podemos dejar expresadas estas funciones que definen cada una de ellas, donde los argumentos difieren entre sí precisamente un medio de pi para dar dicha diferencia de fase, sabiendo que la amplitud que tiene cada una de ellas para la primera onda es de 14.1 por 10 a la menos 2 metros, y mientras que la otra es de 24.2 por 10 a la menos 2 metros. Y muchos se preguntarán si el problema solamente nos especifica que hay una diferencia de fase entre ambas ondas de un medio de pi, ¿cómo yo sé que un medio de pi va sumada a esta función y no a la anterior? Bueno, cualquiera que ustedes consideren van a obtener el mismo resultado, ya sea si consideran un medio de pi sumando al argumento de la segunda onda o a un medio de pi sumando al argumento de la primera onda. Para el resultado final, ya sea que lo consideren dicho ángulo de fase en un argumento o en el argumento de la otra onda, van a dar los mismos resultados. Entonces, nosotros resolvimos este ejercicio para sacar la expresión que nos obteníamos para la onda resultante, que se obtiene a partir de estas dos ondas componentes a través del proceso que vimos en la clase pasada, donde progresivamente íbamos disminuyendo la amplitud de la onda resultante. Pero nosotros podemos simplificar este proceso. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en las clases anteriores que... pero antes de proseguir con el siguiente paso, me gustaría aclarar lo siguiente. Ustedes pueden analizar las dos ondas componentes. Tienen la misma longitud de onda, por lo tanto tienen el mismo número de onda k. Tienen la misma frecuencia, por lo tanto tienen la misma frecuencia angular omega. Solamente sus argumentos difieren un medio de pi. ¿Y qué pasa cuando a una función seno se le suma a su argumento un medio de pi, ya sea más un medio de pi o menos un medio de pi? Esta función se puede considerar una función coseno, es decir,
la función y subíndice 2, que depende del espacio en x y del tiempo t, se puede reescribir como y subíndice 2 del tiempo t 24.2 por 10 a la menos 2 por el coseno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t. Porque el seno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t más 1/2 de pi es igual al coseno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t. Porque la diferencia de fase entre un seno y un coseno es precisamente 1/2 de pi. Por eso es que estas dos expresiones, esta es y esta, toda esta es igual a esta. Entonces la onda componente se resultaría de la suma de estas dos. La onda resultante resultaría de la superposición de las ondas componentes, las cuales están definidas a través de estas dos funciones, siendo que la función de la onda resultante sería igual a la suma de estas dos funciones por el efecto de superposición, de tal manera que tendríamos lo siguiente. La onda resultante y sub y, que depende del espacio en x y del tiempo t, sería igual a y subíndice 1, que depende del espacio en x y del tiempo t, más y subíndice 2, que depende del espacio en x y del tiempo t. De tal manera que tendríamos que la onda resultante es igual a 14.1 por 10 a la menos 2 por el seno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t, más 24.2 por 10 a la menos 2 del coseno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t. Ya está. 14.1. Y como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos la suma de una función seno y de una función coseno, siendo que la función seno y la función coseno tienen el mismo argumento, el mismo. Entonces, y nosotros ya sabemos que cuando tenemos el a coseno de teta más el b seno de teta, esto es igual a ¿qué? Esto es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada de la amplitud de la función coseno, del cuadrado de la amplitud de la función coseno más el cuadrado de la amplitud de la función seno por la función seno del argumento, la función seno del argumento que tienen en común ambas, más la tangente a la menos 1 de la amplitud de la función coseno entre la amplitud de la función seno. Ya hemos visto esta expresión, lo ocupamos mucho, las sesiones del primer parcial de este semestre, lo ocupamos demasiado. Entonces, a la amplitud A, o la amplitud de la función coseno, la amplitud A por la función coseno, más la amplitud B por la función seno, es igual a la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado de la función coseno más la amplitud al cuadrado de la función seno por el seno del argumento que comparten ambas más la tangente a la menos 1 de la amplitud de la función coseno entre la amplitud de la función seno. Dejen checo si falta algún detalle, rápidamente lo hago. Entonces podemos aplicar esta expresión para esta fórmula para simplificar esta expresión, de tal manera que tendría que la onda resultante sería igual a ¿qué? Y, que depende del espacio en x. Nos dejan buscar dónde está la fórmula.
Aquí está. Y, que depende del espacio en x y del tiempo t, la función que define la onda resultante sería igual aquí. La raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado de la función coseno. ¿Quién es la amplitud al cuadrado de la función coseno? Es 24.2 por 10 a la menos 2 al cuadrado. 24.2 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Al cuadrado. 24. Más la amplitud de la función seno al cuadrado, que sería 14.1 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Por la función seno, pero aquí ya no tengo espacio, entonces continúo aquí abajo. Aquí es por la función seno del argumento que tienen ambas. El argumento que tienen ambas funciones, tanto la función seno como la función coseno, es el número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t, más la tangente a la menos 1 de la amplitud de la función coseno, que es 24.2 por 10 a la menos 2, entre la amplitud de la función seno, que es 14.1 por 10 a la menos 2. Es decir, entonces esta expresión ya la puedo simplificar obteniendo el valor de la raíz cuadrada y de la tangente a la menos 1. Y la voy a escribir en la siguiente hoja. Con lo que yo tendría que la función que me permite definir a la onda resultante para el caso en el cual tenemos ondas componentes que comparten, que tienen la misma longitud de onda, la misma frecuencia, diferentes amplitudes entre ellas y un ángulo de fase de 90 grados entre ellas, se puede definir por este proceso simplificado con respecto, mucho más simple, mucho más sencillo y mucho más comprensible que el que realizamos la clase de ayer. Pero siempre y cuando el ángulo de fase entre estas ondas que tienen la misma longitud y la misma frecuencia sea de un medio de pi, lo que es igual a 90 grados o a 1.57 radianes. Porque solo si es así, podemos transformar esta función seno a una función, coseno. Bueno, entonces ahí. Entonces, tenemos y está. Ya. Entonces, nosotros tenemos la función de la onda resultante sería igual a y, que depende del espacio en x y del tiempo t, es igual a la raíz cuadrada de 24.2 por 10 a la menos 2 al cuadrado más 14.1 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Esto me va a dar igual a, voy a utilizar la calculadora, me da esto me va a dar igual a 24.1 Esto me da 0.27 metros. 0.27 metros con una amplitud, sí, esa es la amplitud, 0.27 metros. 0.27 metros del seno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t por el tiempo t, por el seno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t más la tangente a la menos 1 de
24.2 por 10 a la menos 2 entre 14.1 por 10 a la menos 2. Como nosotros tenemos que el número de onda K se expresa en radianes entre metro y la frecuencia natural, la frecuencia angular omega se expresa en radianes entre segundo, entonces van a calcular este dato con su calculadora en radianes para obtener el resultado en radianes. Yo tendría lo siguiente. Radianes, cambio de modo. Radianes, ya lo cambié. Tendría 1.04 radianes. 1.04 radianes. Más 1.04 radianes. Ven que les había dicho que las unidades de medida no solemos ponerlo en el proceso más que en el resultado final. Cuando estamos hablando del argumento y tenemos una cantidad solita, sí es necesario colocarlo, porque muchas veces se podría confundir, no se podría saber, si no lo hago de esta manera, si estoy hablando de radianes o de grados. Ahí sí es necesario. Y de hecho, para no confundirlo con una unidad de medida, o con una variable u otra unidad de medida, los radianes, muchas veces van a encontrar que se escriben completos, radianes o hasta radianes. En el caso de los grados es fácil porque es con el circulito de aquí. Ahí está. Y ya esta es la definición de la onda resultante, que se obtuvo a partir de estas ondas componentes. Y ustedes dirán, entonces, ¿para qué sirve el proceso, todo este proceso tan largo que hicimos la clase pasada? Bueno, más o menos largo, que hicimos la clase pasada. No sirve de nada. Realmente sí sirve. Lo que pasa es que si el ángulo, la diferencia de fase entre estas dos ondas componentes no fuera de 90 grados, sí es necesario hacer todo este proceso, dado que en ese caso, cuando el ángulo de fase, la diferencia de fase entre estas dos ondas no es de 90 grados, una de ellas no la podemos hacer igual a la función coseno, y por lo tanto no podemos utilizar esta expresión, que solamente usamos cuando tenemos suma de seno, de una función seno más una función coseno, con el mismo argumento, lo que nos lo posibilita al tener el hecho de que entre ambas ondas senoidales hay una diferencia de fase de 1/2 de pi y tienen la misma longitud de onda y la misma frecuencia. Estas condiciones son necesarias para poder transformar esta función seno a una función coseno con el mismo argumento que la función seno de la primera onda y poder aplicar posteriormente esta expresión. En caso de no ser así, en caso de que el ángulo de fase sea diferente a 90 grados para ondas senoidales con la misma longitud de onda y la misma frecuencia, sí es necesario llevar a cabo todo el proceso que vimos la clase pasada. O en caso de que el ángulo de fase sea igual a 180 grados, se puede simplificar porque cuando hacemos la suma de dos funciones seno, cuando ambas difieren entre sí 180 grados, sabemos que al hacer la suma de estas dos funciones se interferirán destructivamente, de tal forma que se anularían y solamente nos quedaría la amplitud restante cuando se hizo la diferencia entre ambas, como lo hicimos la clase pasada, siendo esta la función con una amplitud mayor, tal y como lo hicimos la clase pasada cuando había una diferencia de fase de 180 grados. Es decir, depende del problema, ustedes van a tener que recurrir a diferentes soluciones. Depende de los datos que les dan, las características de las ondas componentes, va a variar mucho el proceso, tomando en cuenta qué es lo que tienen, si tienen la misma longitud de onda entre las ondas componentes, si es la misma, si es diferente, si hay la misma frecuencia entre las ondas componentes, si no lo es, si tienen la misma amplitud las ondas componentes, si no la tienen. Entonces, todo el cambio en estos factores va a hacer que el proceso varíe muchísimo, y eso ya dependerá de su raciocinio y el dominio que tengan del álgebra y de las funciones trigonométricas para poder llegar al resultado. Y de la teoría que hemos visto de ondas transversales. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
Sí. Y nada más quisiera aquí hacer aquí una pequeña rectificación. Sí importa, sí, ahorita que lo estoy definiendo de mejor manera, sí importa si un medio de pi está en esta función o en esta función, porque el resultado final va a variar. Pero como el enunciado del problema no nos especifica en qué expresión nosotros tenemos que aplicar el ángulo de fase o qué función tiene un adelanto u atraso de ángulo de fase con respecto una a la otra, entonces nosotros, al no hacernos esa especificación, nosotros podemos sumar el ángulo de fase, la diferencia de fase entre ellas, a cualquiera de los dos argumentos de manera indistinta. Tendremos resultados diferentes si lo consideramos aquí o aquí, pero como el problema no nos ha especificado qué onda está adelantada con respecto a la otra, entonces nuestro resultado también es válido, a menos que nos hubiera dicho la onda componente con una amplitud de 14.1 por 10 a la menos 2 está adelantada un ángulo de fase de 90 grados con respecto a la onda con una amplitud de 24.2 por 10 a la menos 2. O si por el contrario nos hubiera dicho la onda componente con una amplitud de 24.2 por 10 a la menos 2 está adelantada un ángulo de fase de 90 grados con respecto a la onda con una amplitud de 14.1 por 10 a la menos 2. Si el enunciado del problema nos hubiera dicho algo así, ahí sí ya nos están diciendo a dónde vamos a sumar el 1/2 de pi. Pero en ese caso no podemos definirlo. Adelantada, atrasada, adelantada, atrasada, si está adelantada, eso quiere decir que entonces dejen definir, a partir de lo que les he comentado les voy a decir dónde debemos colocar el 1/2 de pi. Si está adelantada, eso quiere decir que para la misma posición del espacio en X yo tendría que ya tiene más 90 grados. Entonces pues voy a hacer más 90 0. Sistema 0 de 0 0. Si está adelantada, por ejemplo, si estuviera adelantada esta con respecto a esta, se escribe tal como está aquí, más 1/2 de pi. Si estuviera adelantada un ángulo de fase de 90 grados, esta con respecto a esta, aquí se coloca el más 1/2 de pi, y así para los demás ángulos. Por ejemplo, si estuviera adelantada esta onda, un ángulo de 30 grados con respecto a esta tendría más 30 grados. O si estuviera adelantado esta onda con respecto a esta onda, un ángulo de 30 grados, aquí tendría más 30 grados. Y así. Y como les estaba comentando, depende mucho la forma en la cual van a estar variando estas funciones. Si nosotros no tuviéramos un ángulo de fase entre ellas diferente a 90 grados, entonces van a tener que realizar todo este proceso. O si tuvieran un ángulo de fase de 180 grados entre estas dos ondas con amplitudes diferentes, entonces van a realizar el proceso de la clase pasada, solamente que aquí es más sencillo. Porque cuando nosotros recurrimos al método que vimos la clase pasada, vamos a tener dos ondas senoidales que se van a interferir destructivamente, haciéndose igual a cero. De tal manera que solamente nos quedaría la onda senoidal que resultó de descomponer la onda mayor, tal como lo hicimos en la clase pasada, para que se pudiera anular con la otra onda senoidal de la misma amplitud que tenía un adelanto de 180 grados una con respecto a la otra, y nos quedó esta pequeñita, tal como lo vimos la clase pasada. La clase pasada, cuando el ángulo de fase, para el primer ejercicio, cuando el ángulo de fase entre ellas era de 180 grados. Pero sí, como les estaba comentando, mucho ya para responder este tipo de problemas, como ya son más de razonar que de hacer mecánicamente, va a costar un poco más de trabajo, porque tienen que tener una buena memoria y buen dominio de las matemáticas, álgebra y de trigonometría, álgebra y trigonometría y geometría principalmente, para poder definir adecuadamente cómo simplificar sumas de funciones senos y cosenos con diferentes argumentos, o argumentos casi iguales, solamente que diferentes en el ángulo de fase. Muy bien. Vamos con otro ejercicio de los que tiene el libro. Entonces yo tendría siguiente ejercicio.
Dejen, conecto la lámpara por aquí mejor. Y tenemos una cuerda fija en ambos extremos mide 10.6 metros. Lo voy a hacer la gráfica. Una cuerda fija, aquí está mi cuerda fija. Una cuerda fija entre dos extremos. Esta cuerda mide 10.6 metros. 10.6 metros. Y le pongo metros porque luego dicen 10.6 masa, no, es metros, pero ya ven, se pueden, las unidades de medida luego se pueden confundir con variables, así porque por eso le puse metros. Metros, y tiene una masa, tal como les estaba diciendo, ahorita tengo que poner la masa con otra m, pero este es de SM de masa, mejor por eso le puse todo metros. Entonces con una masa de 122 gramos. 122 gramos. Pero como nosotros trabajamos en unidades del sistema internacional, esto sería igual a 0.122 kilogramos. La cuerda se encuentra sometida a una fuerza de tensión de 114.8 newtons. 114.8 newtons. Y se hace vibrar. Inciso A. ¿Qué rapidez tienen las ondas en la cuerda? En rapidez tienen las ondas en la cuerda. Bueno. En sí, la rapidez que tienen las ondas en la cuerda, ¿qué va a pasar cuando tenemos una cuerda fija? Cuando tenemos una cuerda fija, tendremos las condiciones para una onda estacionaria. Por lo tanto, la rapidez de la onda en la cuerda es igual a 0. Esta es como una pregunta así como capciosa. Es igual a 0. En sí, pero recuerden, nosotros tenemos una expresión para la frecuencia que depende de la velocidad. En este caso, se estaría refiriendo a la velocidad de las ondas componentes que permiten tener una onda estacionaria en esta región de la cuerda. No en sí de la onda que ustedes pueden visualizar en la cuerda, porque es una onda estacionaria. ¿Bien? Ahora, inciso B. ¿Cuál es la longitud de onda de la onda estacionaria más larga posible? Nosotros ya hemos visto, ya sabemos cómo resolver el inciso B, que nos plantea el problema, porque ya en la teoría ya hemos visto los diagramas. Ya hemos visto que una onda estacionaria generada en una cuerda atada en sus extremos, como lo podría ser una cuerda de guitarra, una cuerda de violín, una cuerda de piano, ya ven que en el piano se golpean cuerdas también. Entonces tendríamos diagramas como estos, los cuales ya vimos en la teoría. Una onda estacionaria que se genera en una cuerda atada en sus extremos puede ser igual a este diagrama, o a este diagrama, o al siguiente diagrama, donde la longitud de onda va disminuyendo. A medida que tenemos más nodos, que son aquellos puntos en los cuales la amplitud de la onda estacionaria siempre va a ser igual a 0 para dichos puntos. A medida que tenemos más nodos, la longitud de onda disminuye. Pero el problema nos pide calcular la dimensión de la longitud de onda más larga. La longitud de onda más larga se obtiene cuando solamente tenemos dos nodos, estando cada uno de los nodos presente en los extremos donde se ata la cuerda, es decir, donde tenemos este diagrama. Y si se dan cuenta, la longitud, la onda estacionaria en una cuerda atada, donde solamente tenemos dos nodos ubicándose en los extremos donde la cuerda está atada, nos daría que dicha onda estacionaria o tiene un pulso positivo o tiene un pulso negativo, o tiene un pulso positivo o tiene un pulso negativo, y así se va a estar comportando, vibrando de esta forma, de tal forma que tiene o un pulso positivo o un pulso negativo.
pero nunca ambos. Entonces, siempre para la onda estacionaria con solamente dos nodos, que es la que se obtendría cuando ésta tiene su mayor longitud de onda posible, siempre vamos a tener o un pulso positivo o un pulso negativo, o un pulso positivo o un pulso negativo, y por lo tanto, para esta longitud de la cuerda, siempre tendría de 10.6 metros, siempre tendríamos la mitad de la longitud de onda. Eso quiere decir que la máxima longitud de onda posible es el doble de esta distancia, 21.2 metros. Y esa sería la longitud más grande que puede tener la onda estacionaria, que se genera en una cuerda que está atada entre dos puntos cuya distancia entre estos dos puntos es 10.6 metros. Porque correspondería al primer diagrama donde siempre existe solamente la mitad de la longitud de onda. Y entonces la longitud de onda completa sería de 21.2 metros. Esa sería la longitud máxima que puede tener la onda estacionaria generada en esta cuerda. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora vamos con el siguiente inciso. Inciso C. Indica la frecuencia de esa onda. Indica la frecuencia de esa onda. Entonces, nosotros ya hemos definido la expresión para la frecuencia de una onda estacionaria cuando la cuerda donde se genera está atada entre sus extremos. Que la tenemos aquí, y yo no me suelo aprender las fórmulas de memoria porque me gusta más razonarlas, pero repetir todo ese proceso me voy a tardar otros 10 minutos. ¿Para qué me tardo tantos 10 minutos cuando la tenemos aquí anotada? Para este caso es F sub índice n igual a n por la velocidad de la onda. En este caso se refiere a la velocidad de las ondas componentes que generen la onda estacionaria. Esas sí tienen velocidad. Entre 2 veces la longitud de la onda. Recuerden, esta expresión ya se obtuvo en la teoría. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo obtendría la velocidad? Bueno, la velocidad yo sé que es igual a la raíz cuadrada. La velocidad de las ondas componentes que generan esta onda estacionaria sería igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión que nos están dando ese dato, 114.8 newtons. 114.8 newtons entre la densidad lineal de masa. No nos están dando la densidad lineal de masa, pero nos están dando la longitud de la cuerda y la frecuencia, velocidad, longitud de la cuerda. Pero nos están dando lo que mide esta cuerda y la masa de la cuerda, de tal forma que puede obtener la densidad lineal de masa. Recuerden, la densidad lineal de masa es igual a la densidad lineal de masa es igual a, déjenme acuerdo, la masa entre la longitud sería igual a 0.122 entre 10.6. Aquí lo voy a poner. 0.122 entre 10.6. Bueno, esto por la ley del sándwich se vería así. La raíz cuadrada de 114.8 entre 1 entre 0.122 entre 10.6. Ahí está. Entonces ya puedo calcular la velocidad, ya saben, por la ley del sándwich. Por este. Entonces 114.8 por 10.6. Yo tendría 114.8 por 10.6 por 10.6, lo cual me da 1216.88. 1216.88 entre por este, que es 0.122. Entonces yo tendría que la velocidad de las ondas componentes que generan esta onda estacionaria y esta velocidad, la que se anota aquí, sería igual a 1216.88 entre 0.122, que me da 9974.42, y le aplico la raíz cuadrada y me daría 99.87 metros por segundo. 99.87 metros por segundo. Bien. ¿Quieren saber la frecuencia que se genera para la onda estacionaria con la longitud de onda más larga? Bueno, y ustedes dirían, bueno, ¿a qué es igual el valor de n? Porque ya tenemos todos los datos, pero n, que puede ser igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no lo podemos conocer. Realmente sí lo podemos conocer, porque n es el número de nodos que existen para la onda.
Como nosotros sabemos que estamos manejando la onda estacionaria con la longitud de onda más larga, entonces tendríamos este diagrama, donde existen dos nodos, el de los extremos de la cuerda, que son aquellos puntos donde la amplitud de la onda estacionaria siempre es igual a 0. Pero como les había comentado en la teoría, solamente se consideran todos aquellos nodos excepto el primero. Entonces tenemos un nodo, n es igual a 1. Para n igual a 1, la frecuencia de la onda estacionaria que resulta cuando se tiene la mayor longitud de onda posible, sería igual a f subíndice 1, porque n es igual a 1, donde n es igual a 1 por velocidad entre 2 veces la longitud de la cuerda. Entonces yo tendría la frecuencia para este caso, donde tenemos la máxima longitud de onda, sería igual a 99.87 metros por segundo entre 2 veces la longitud de la cuerda, es decir, 2 veces 10.6. Lo que me da una frecuencia f subíndice 1 igual a 99.87 entre 2, ¿cuánto nos da? Entre 2 nos da 49.93. Entre 10.6 nos da 4.71, 1 entre segundo o hertz. 4.71, 1 en 3 segundos o 4.71 Hz. Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ya está. Ahorita la sesión de Zoom ya va a terminar, entonces me voy a desconectar en este momento y me reconecto en 5 minutos.